Rapidito le invito a ver cómo anda Latinoamérica al momento de consumarse el golpe de Estado en Bolivia. Le digo rapidito porque quiero aprovechar al máximo los minutos con mi invitada. El golpe de Estado en Bolivia se da en un contexto de cambios sociopolíticos en países de Latinoamérica. En líneas generales, estos cambios apuntan a una dinámica en la que gobiernos progresistas ganan terreno y las políticas neoliberales comienzan a retroceder por la fuerte denuncia popular, como es el caso de Chile y Ecuador. En Argentina, el neoliberal Mauricio Macri sufrió una clara derrota por más de 10 puntos ante la fórmula integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En Uruguay, el Frente Amplio ganó la primera vuelta. Sin embargo, la oposición unida vencería al actual partido de gobierno en el balotaje. De esta manera, Uruguay queda abierta como una incógnita respecto a su futuro político. En las últimas elecciones regionales en Colombia, la alcaldía de Bogotá le fue arrebatada al uribismo. Claudia López, activista de centro-izquierda con 1 millón de votos, ganó el gobierno de la capital. También triunfaron Guillermo Torres y Edgardo Figueroa en las alcaldías de Turbaco y Puerto Caicedo. Ambos son los primeros reinsertados en obtener cargos electivos tras reincorporarse a la vida política luego de la guerrilla de las FARC-EP. Ya no de manera institucional, sino a través de fuertes movilizaciones, el pueblo chileno exige la renuncia de Sebastián Piñera. El mandatario solo es defendido por sectores pinochetistas y las fuerzas de seguridad, quienes siguen sus órdenes con cruentas represiones a las movilizaciones. Todo ello viene precedido también por las recientes protestas en Ecuador de amplios sectores contra las políticas neoliberales de Lenín Moreno. Y en materia judicial, la liberación de Lula en Brasil tiene un enorme impacto político. Lo ubica como un líder activo y con una fuerte presencia en la pelea contra el gobierno neoliberal de Jair Bolsonaro. María Alejandra Díaz, abogada constitucionalista en Venezuela, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin mucho preámbulo, porque es parte de nuestra familia. Doctora, ¿cómo está? Gracias, bien, todo bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. No, por favor, siempre a su orden. Quisiéramos entonces comenzar a ver ese fenómeno geopolítico que está en juego tras haberse consumado el golpe de Estado en Bolivia. Fíjate, Bolivia es el corazón de Sudamérica, el corazón terrestre de Sudamérica. Físico. Eso no lo podemos perder de la visión que debemos, cuando debemos hacer el análisis. Ahí el triángulo de Charcas permite, que está en Bolivia, permite control de grandes recursos, tiene un clima templado, es inmune a los ataques marítimos y se encuentra en el corazón terrestre de Sudamérica. ¿Qué significa esto? Es la visión del inglés Mackinder de la geopolítica, de lo que eran los espacios vitales. Bueno, eso es para nosotros Bolivia, además de que es la hija predilecta del Libertador, la creación histórica del Libertador. Y lleva su nombre. Y desde allí, fíjate la importancia, desde allí el Libertador, la Constitución de Bolivia con una visión ya refinada, pero además dicta la Ley de Minas de Venezuela, que es lo que nos permite hoy ser dueño de los recursos. ¿Y por qué yo hago este paralelismo con Venezuela? Porque lo que está en juego en Bolivia es el control por parte del nuevo orden mundial de los recursos. Y hablo específicamente de uno de ellos, litio. El litio es básico para la producción de baterías para carros eléctricos, pero además para los celulares. Que es el transporte del futuro. A eso me refiero, porque hay un posicionamiento por parte del nuevo orden mundial de una energía limpia, ya no fósil. Sin embargo, ellos pretenden que nosotros, los países petroleros, abandonemos nuestros recursos para ellos hacerse del control de esos recursos. Entonces, geopolíticamente es el control territorial del corazón de Sudamérica, pero además en Bolivia está el 70% de la reserva de litio del mundo. O sea, no es cualquier cosa lo que se está jugando ahí, es el control de los recursos. Bolivia es un gran productor de gas. ¿Quién es Camacho y la familia de Camacho? En el 2006, la familia de Camacho era dueña de Sergas, una empresa que distribuía gas natural. Cuando Evo, en Santa Cruz, cuando Evo nacionaliza esos recursos. Pero además, ahorita, en este momento, la empresa Socre, que también es de la familia de Camacho, le debe millones de dólares al Estado boliviano. Es decir, no es casual el uso, además
de la simbología, ahí quiero detenerme. de la dominación. La Biblia. Eso es fantabuloso analizarlo. ¿Por qué? Porque fíjate lo primero que hacen después que Evo se dirige al país renunciando. Una renuncia bajo coacción, tenemos que decirlo. Es correcto. Una renuncia que es ilegítima, inválida. Tanto la de él como la del resto de su gabinete. gabinete. Porque la renuncia es un acto volitivo que depende de la voluntad de quien está expresando esa renuncia. Evo lo hace bajo coacción y para evitar un baño de sangre. Es decir, es una renuncia bajo coacción, por lo tanto, no tiene legitimidad. Pero además hay otro detalle, debe hacerlo ante la Asamblea Nacional. Y resulta que no hay Asamblea Nacional, está acéfalo el poder en este momento, porque ellos han impedido que ese cuerpo colegiado que puede decidir sobre la sucesión constitucional se reúna, porque está perseguido, porque está asediado. Pero fíjate el tema de la simbología. Lo primero que hizo este señor Camacho cuando toma por la fuerza el palacio es tapar la huipala, que a partir de 2008 es un símbolo de la ancestralidad aymara. Es la bandera del Estado plurinacional. Es la bandera. ¿Y qué hicieron? Le pusieron una Biblia encima. Eso no es casual, porque es un golpe también cultural a los pueblos ancestrales y a sus acervos, a la territorialización que esos pueblos, a la empatía, el arraigo que esos pueblos tienen con la tierra. ¿Ve? Entonces es geopolíticamente tierra, control del territorio, cultural a los aymara, que además después de 500 años son los guerreros del arco iris, por eso la huipala que va a liberar o que está destinada a liberar a Sudamérica del dominio, de la subyugación y de la esclavitud neocolonial. Cuando le ponen una Biblia encima, es el símbolo del neocolonialismo cultural, es decir, es simbólico. Tenemos que estar también pendientes. Y esto nos va diciendo que de resolverse y regresar, digamos, al orden constitucional en Bolivia, estaría corriendo peligro, digo, si se regresa al orden constitucional de Bolivia de manos de la derecha en el gobierno, claro, estaría corriendo peligro la denominación del Estado plurinacional. No solamente estaría corriendo peligro la denominación, sino que estaría corriendo peligro la legitimidad tal cual como la conocemos los abogados y la historia de la doctrina de las ciencias políticas y del derecho en el mundo. ¿Por qué? Porque Evo gana con 2.889.074 votos y este señor Mesa tenía 2.240.894 votos. ¿Qué sucedió? Sucede que se usa a la OEA como coartada en un golpe blando, en una guerra blanda. Dicho sea de paso, la OEA se pronuncia a través de un comunicado este domingo, 2 o 3 días antes de terminar su auditoría, porque siempre se dijo que los resultados se iban a dar entre martes y miércoles. Claro, pero una auditoría además que resultaba difícil verificarla porque de 7 colegios electorales donde reposaban las actas, 5 habían sido quemados. O sea, vamos a estar claros, ellos generaron todo el escenario, la OEA es parte, es más, es responsable, la OEA fue la banderilla para el golpe. ¿Y quién se esconde detrás de la OEA? Por supuesto, el nuevo orden mundial, son las guerras blandas, las guerras por otros medios, son las guerras silenciosas. En Venezuela es a través de someter al pueblo a privaciones para acabar con los logros de un modelo que dio resultado. Eso es un tema que quería expresarte, fíjate, en cifras. Bolivia reduce la pobreza extrema durante Evo Morales del 38 al 15%. El salario mínimo pasa de 60 a 310 dólares. Obtuvo con la nacionalización de los recursos 74.000 millones de dólares para su país. El analfabetismo es el 2,4%. La pobreza moderada bajó del 61% al 34%. Estos son los pecados de Evo. Pero ya había una primera señal, porque en el 2016 ocurre el asesinato de Rodolfo Illanes, ¿recuerdas? 2016, que fue el año del referéndum. Exacto, ocurre ese asesinato del viceministro del régimen interior y policía, que es secuestrado, torturado, y además se tortura también a policías, a periodistas, con dinamita.
se bloquea el camino de Cochabamba a Oruro. ¿Para qué? Porque Evo a los cooperativistas en Panduro les dice, mira, no pueden seguir otorgando concesiones al margen de la legalidad y al margen del Estado constitucional boliviano, y les pone preparo. Y eso significa que el régimen especial de concesiones que yo tenía se deroga. ¿Ves qué es los recursos? Ya había un primer intento. Siempre la guerra y el golpe es por los recursos naturales. Claro, en este caso hay que tener muchísimo cuidado porque este nuevo orden mundial que está queriendo hacernos creer que los combustibles fósiles se agotaron, que nos está haciendo creer que debemos ir a las energías limpias. Y es cierto, debemos ir sin olvidar que nuestra civilización nació del petróleo. Exacto. Entonces, ¿para quién quieres tú que abandonemos el petróleo? ¿Para hacértelo tú? ¿Para hacerte de las mayores reservas? En el caso de Venezuela, son las mayores reservas petroleras y de oro del mundo. O sea, no tendría justificación la arremetida que mantiene y sostiene Estados Unidos contra Venezuela, claro, por porque ejemplo. Además los carros eléctricos, aunque necesiten batería de litio, tienen componentes que no se pueden producir si no es con petróleo. Entonces es una farsa, es una excusa. Y la OEA y lamentablemente la ONU, porque ahí lo vimos en Ecuador, el papel que jugó, son los nuevos ablandadores de la sociedad para justificar golpes de Estado, porque son los socios de las transnacionales y del nuevo orden mundial, detrás del cual está el sionismo mundial. O sea, no podemos ser inocentes. Estados Unidos además está cooptada y fue disuelta en cuanto a su régimen democrático, porque en Estados Unidos no hay una democracia. En Estados Unidos hay una plutocracia que beneficia solamente a unas élites. Entonces, ese modelo es el que ellos quieren traspolar a toda Sudamérica, y por ello el empeño de tratar de africanizar, y cuando digo africanizar es tratar de generar el caos controlado, generar nuevos espacios territoriales para que esos capitales que han anidado o que están fuera puedan anidar en espacios territoriales adecuados. Para ello tú necesitas acabar con el régimen constitucional boliviano, como necesitan acabar con la constitución venezolana. Exactamente. Para poder dibujar esos espacios adecuadamente para el nuevo orden mundial, la corporatocracia mundial. Y solo se logra eso a través de un golpe. No, solamente a través de la fuerza, porque ya no existe la legitimidad para ellos, ya no descansa en los pueblos, sino en las transnacionales. Tal cual. La, ¿Y qué la, papel la, desempeña? la plutocracia Exacto. mundial. ¿Y qué papel, María Alejandra, juega o ha jugado en todo esto? Tú que también has estado muy vinculada a esta arista, los medios de comunicación. No, es fundamental. Los medios de comunicación son el principal aliado de las estrategias de ablandamiento de los pueblos. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento en que tú puedes controlar la opinión pública o puedes influir en la opinión pública, satanizas, estigmatizas, elevas, le limpias la cara, lo acusas, porque además sin pruebas tú estigmatizas, y en este momento están ocultando, por ejemplo, la persecución que hay contra los movimientos sociales en Bolivia. Horas antes de consumarse el golpe, el domingo, me refiero al sábado, amedrentaron a los trabajadores de la radio y la televisora estatales, al punto que los trabajadores tuvieron que salir de ahí y están cerrados estos medios. ¿Sabes qué me parece a mí? No es casual la fecha. 11 de septiembre, Chile con Allende. 11 de abril, Venezuela. Chávez, Venezuela. 11 de noviembre, Bolivia. Y como todo 11 tiene su 13, nosotros creemos que el pueblo boliviano, en medio de este caos, en medio de esta de encontrarse el gobierno acéfalo. Claro, porque hay un vacío de poder. Porque en este caso la tesis del vacío de poder, yo más bien diría que es que no hay manera de que ese Senado, de que esa Asamblea que valide, es mayoritariamente masista, claro, además. 2/3 partes son del MAS, valide el golpe de Estado, ni mucho menos reconozca una renuncia por coacción del presidente y del vicepresidente. Pero además, en medio de todo este amedrentamiento a dirigentes políticos, legislativos, todavía está por verse si se reúne el quórum necesario en la Asamblea para que sesione. No, evidentemente por eso me refiero a que la sucesión constitucional está en veremos. Está en veremos. No hay manera de que haya sucesión. ¿Quién pesca en ese río revuelto? Bueno, la derecha.
Por eso hay que tener tanto cuidado y los movimientos sociales no pueden salir de la calle y tienen que exigir la restitución del hilo constitucional como hicimos en Venezuela. Ah, bien, tú dices que no pueden salir de la calle, pero estábamos recién viendo imágenes de represión policial. En Venezuela también hubo represión el 13 de abril y nosotros no salimos de la calle y tuvieron que devolver a Chávez al poder y en 47 horas conjuramos el golpe. A eso es que nosotros nos estamos refiriendo en Bolivia. A restearse, como se dice en Venezuela. Evidentemente. Los movimientos indígenas de Bolivia han depuesto presidentes a lo largo de la historia y están mayoritariamente con el presidente Evo. Bueno, es la hora de los pueblos. Es la hora de generar el verdadero poder. Ese es el verdadero poder. El poder popular. El poder popular en marcha y además accionando en favor de sí mismo. Porque en caso contrario, lo que va a pasar es la muerte, la disolución del país. Por eso hablaba de la africanización, porque ellos pretenden dividir Bolivia como hicieron con Sudán. ¿Recuerda Sudán? ¿Cómo no? Claro, a Sudán del Norte, Sudán del Sur. Bueno, lo mismo pretenden hacer con Bolivia. Pretenden acabar con la cultura ancestral aymara para barrer, con la posibilidad de que desde Bolivia se irradie el ejemplo que dio Bolívar cuando la fundó y cuando desde allá proclamó que nosotros éramos propietarios de nuestra tierra, del suelo y del subsuelo y todo lo que había sobre ella, debajo de ella. 1.000.000 de gracias, María Alejandra, por haberte acercado a este estudio de Telesur.